Y comenzamos. Bienvenidos, estimados amigos. Muy buenas noches a las más de 120 personas que se han dado cita para ser partícipes de este webinar. En este webinar, que vamos a ver un poco sobre Frontend Developer con React. En este webinar vamos a ver un poco de lo que son los conocimientos de los componentes individuales, de utilizables, que se utiliza para desarrolladores, ¿no? Y cabe mencionar que este webinar es rumbo al diplomado en Full Stack, ¿no? Muchas personas que estén interesadas en ser partícipes del diplomado, pues quédense hasta el final, porque también tenemos un docente con una amplia trayectoria que nos va a compartir todos sus conocimientos. El docente, tengo el honor de presentar al docente magíster Diego Adrián Barra Paredes, quien es magíster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información de la Universidad Europea del Atlántico. También es licenciado en Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA. Tiene un diplomado en Programación Esencial en Python. También en la Universidad Católica Boliviana. Tiene un diplomado en la Universidad Católica Boliviana en GNU Linux. Es desarrollador web. También es desarrollador front-end en Zen Labs. Es ingeniero en procesos de negocios, Process Maker y también profesor en EdTeam. Es profesional en desarrollo móvil, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación de la AGTIC. Es experto van a disculpar mi inglés, en React Native, Express, Zephyr, bueno, todo lo que es desarrollo y demás. Tengo el honor de presentarlo, Magíster Diego, bienvenido a este webinar y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Él también va a ser uno de los docentes en el plantel del diplomado de Full Stack Developer Backend y Frontend. Y tengo el honor de presentarlo, Magíster Diego, ¿se encuentra por ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto, un gusto enorme. Entonces, la sala es toda suya, estimado Magíster. Perfecto, comparto pantalla y me confirma si se puede ver. Claro que sí, Magíster, sí se puede ver lo que es la pantalla. Perfecto. Bien, muchas gracias por la presentación. A eso solamente puedo acotar algunos puntos. Actualmente también soy docente de Coursera, una empresa internacional de educación online. También ahora trabajo para una empresa internacional y bueno, soy un apasionado de las tecnologías web, ¿no? Aparte de todo lo que hicieron mis compañeros. Bien, como se les adelantó, soy parte de este stack de docentes que va a dar este diplomado, en la cual mi persona es parte de React.js, ¿no? Entonces, para todo y siempre uno empieza diciendo qué es React, ¿no? Tal vez lo escuchamos algunos en alguna charla, en un chiste o comparando tecnologías en sí. Básicamente, React es una librería para crear interfaces de usuarios. Si ustedes ven aplicaciones como Facebook, Instagram y todo lo que ustedes estén manejando al día a día, está hecho con componentes. Raro sería el caso que vemos con aplicaciones totalmente, digamos, entre comillas, arcaicas. Porque al hablar de React estamos pensando en componentes, en cómo separar la interfaz de usuario. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si nos vamos a la página de React, tenemos estas. Tenemos la navegación principal, en la cual básicamente un patrón que podemos encontrar es docs, tutorial, blogs, community, y separando el search como la versión y bueno, el enlace a GitHub son casi similares. Variarán en algunas cosas, por ejemplo, el tamaño de la fuente, si es negrita o no, si es un poco más pequeña o si tiene un icono. Entonces, uno, si no sabe React o Vue o Angular, Svelte, entonces diría, pues me creo un menú. Básicamente hago un li, un ul, le meto li. Repito n veces hasta que la cantidad me dé el mismo elemento que esto, ¿no? Entonces, uno diría fácil, pero cuando vamos a empezar a hacer cosas grandes, siempre nos topamos con esos detallitos, ¿no? De que ya, vamos a volver a repetir, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos dos menús? En la parte superior y en la parte inferior. Entonces, uno diría, pues me vuelvo a crear el menú con lu, lu, li, con los elementos que me solicitan.
pero sin darte cuenta, el código en el cual estás haciendo va a empezar a crecer. ¿Lo harás ordenado? Sí, pero tendrá muchas líneas de las cuales se puede optimizar. Entonces, en esta era en la cual la visión, cuando uno quiere empezar a desarrollar aplicaciones móviles o de web, siempre piensa en esa idea, ¿no? De separar todo en componentes, que básicamente es eso. Un componente es una parte del código en la cual tú has abstraído. Por ejemplo, yo le puedo llamar a este componente menú, el cual puede recibir como argumentos un título o un texto, un color, un evento, la fuente, el enlace a dónde va a ir y repetir eso n veces. Y esto ayuda mucho a optimizar. Entonces, cuando tengamos menús, básicamente invocamos ese componente o lo llamamos para que se muestre de alguna manera y nos da el estilo que queramos para cada uno. Entonces, básicamente ese es React. Pero ¿quién ha creado React? Pues la gente de Meta, que antes se llamaba Facebook. La gente de Meta, cuando crearon Facebook en sus inicios, era bastante pesado porque cada vez que incrementaba la cantidad de personas conectadas a Facebook, los hilos de conexión eran bastante pesados. Refrescar una vista, por ejemplo, el chat, para todos los que están conectados, era bastante costoso en el aspecto de traer la data, ver la sincronía en todos los usuarios de los cuales están viendo el chat o esperando una respuesta. Entonces, ese era uno de los problemas. Y más aún, tenía muchas secciones. La barra de menús, lateral, la horizontal, la sección donde tú podías comentar y a la vez comentar y responder a la vez. Entonces, eran bastantes piezas del sitio, digámoslo así, que necesitaba ser refrescado. Pero más de uno me dirá, Ajax era un buen recurso para actualizar ciertas partes del código. La respuesta sería sí y no. En sus tiempos, tal vez de alguna manera agilizaba, pero implicaba peticiones. Peticiones al servidor para ver que todos estén sincronizados, la respuesta, que no tarde en cargar la página, porque una cosa es cierta. Cuando hablamos de web, todo lo que estamos codificando va a ser básicamente un archivo HTML, un JS y un CSS, como lo vamos a ver a continuación. Pero fuera de todo ello, cuando queremos ver eso en un navegador web, el recurso que va a ser el navegador, en este caso el cliente, va a ir a pedir todos los recursos necesarios para que tu sitio sea mostrado. Entonces, un montón de factores salieron. El equipo de Facebook estaba creando XHP, porque PHP era el lenguaje en un gran porcentaje manejado por Facebook. Dijeron que no era muy rendidor para el sitio porque crecía exponencialmente. XHP era una alternativa, pero tenía unas falencias. Dijeron, podemos usar esta idea, esta filosofía de XHP para crear lo que hoy en día es React.js. Entonces, ¿qué más podemos hablar de React? Pues cuando hablamos de React o tecnologías similares a esto, tenemos que saber una cosa, Node.js. Node.js lo van a encontrar en su sitio, el cual es nodejs.org.en. Voy a esconder esto temporalmente. Perfecto. Siempre va a haber updates en Node.js. Pero, ¿qué es Node? Node, para llegar a comprender qué es Node, tendríamos que saber qué es JavaScript. Para uno, o todos en esta sala saben que JavaScript es una tecnología que nos permite hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, lanzar enlaces, generar eventos, interactuar con el usuario mediante, por ejemplo, esto, modo dark, modo light, descargar documentos, renderizar la página, cargar elementos, animaciones. Bueno, aparte de estilos, también se puede con JS. Entonces, todo lo que es JavaScript es lo que te permite hacer en un sitio. Sin que sepas nada, JavaScript te permite hacer eso. Porque en el mundo de la web solamente hay tres elementos de los cuales podemos ver. Que uno es el HTML, el cual es la estructura
en el cual está armado un sitio. Por ejemplo, vemos acá, tenemos etiquetas como HTML, voy a incrementar el tamaño, tenemos la etiqueta head y tenemos el body. Si se dan cuenta, si con el cursor pongo encima, body se empieza a marcar todo. Y dentro de body también hay sus hijos, que es, por ejemplo, acá es como un press-render que está haciendo, como un iframe, tiene el main, tiene el footer, enlaces, y este es lo que contiene toda la información. Un contenedor, el cual tiene a su vez elementos hijo, el cual podemos ver acá el título, en un párrafo, en un H2 y acá enlaces. Básicamente es eso HTML. Etiquetas que te permiten armar todo esto. Pero si le quitamos el estilo, que es CSS, queda bastante feo. Entonces, la otra herramienta que nos permite hacer algo lindo, aparte de HTML, que es el esqueleto, digamos así, son los estilos, que te permite maquillar un sitio, que se vea bonito, elegante, responsivo, con colores de preferencia, que pueda acceder a las características del sistema operativo. Todo eso se encarga los estilos. Entonces, ya tenemos los estilos y tenemos el HTML. Pero para darle vida, para que el usuario, el cliente como tal, entre y se sienta unido al sitio, necesitamos de JavaScript para generar este tipo de acciones que cambien, como les dije, elementos, este modo oscuro, modo claro, las traducciones, todo eso es JavaScript. Entonces, al inicio, JavaScript solamente se podía utilizar en el navegador, ya sea Safari, ya sea Mozilla, Chrome, Edge, todos ellos son navegadores. ¿Y podías utilizar JavaScript? Sí. Pero desde que salió Node.js, ese concepto cambió. Se evolucionó toda la web en la cual tú podías utilizar JavaScript tanto en el lado del cliente, que es el frontend, y en el backend, porque no te permitía utilizar código JavaScript, es decir, todo el código que sabías de JavaScript podías usar en Node. Y el Node es, como dice su definición, una herramienta que te permite ejecutar código JavaScript. Entonces, ahí fue el boom del web en la cual todas las tecnologías se empezaron a unificar, porque antes de Node, uno tenía que saber 2 lenguajes mínimo para ser full stack. Si sabías React, perfecto. Antes tampoco había React. Digámosle, sabías HTML. O, digamos, en el hipotético caso, React. Pero para el backend, como no había Node, tienes que usar, no sé, Python, Java, para poder hacer servicios, conectar con bases de datos, todo ello. Pero desde que salió Node.js, esa barrera se eliminó. Ahora tú puedes usar JavaScript tanto del lado del frontend como del backend. Y a su vez conectarte a bases de datos, hacer sockets, todo lo que puedes hacer con Java, Python y todo ello, puedes hacerlo con JavaScript, gracias a Node.js. Entonces, sí o sí necesitas una versión de Node. Actualmente, cuando tú vas, el día de mañana puede cambiar. Puede ser 18.12, acá 19, y el día de mañana puede ser 20, y acá puede ser 18.13 o punto 15. Realmente esto cambia. Y siempre van a haber 2 botones, la actual y la LTS. La LTS siempre es para soporte a largo tiempo, los cuales si es que hay un error en esta versión de Node, la gente lo va a solucionar, el del equipo de Node.js, para que tu aplicación funcione bien. Entonces, eso es lo que hace Node. Te permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor o en donde tú quieras. Ahora, a todo esto salieron versiones, como les dije, desde la versión 6, 8, 10, 12, 14, y el gran problema era que cuando descargabas una versión, te casabas con una versión. Entonces, si una persona tenía otra versión de Node, tú tenías que desinstalar e instalar su versión para trabajar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues la misma comunidad creó los versionadores de Node. Tanto N, para su primera versión, que es bastante antiguo, NVM, que te permite cambiar fácilmente entre versiones de Node. Puedes cambiar a la 12, a la 14, a la 18, a la 10.
donde tú quieras y en cualquier proyecto. Y lo reciente, que es Volta. La diferencia entre Volta y NVM son casi similares, pero con NVM uno tiene que seleccionar manualmente, decir, yo quiero utilizar la versión 10. Por ejemplo, si yo me voy a la terminal, tendría que decir NVM use 10, por ejemplo. Pero con Volta, yo puedo asignar en un archivo especial la versión con la cual voy a trabajar. No los quiero confundir más con NNVM Volta, simplemente quiero que se acuerden de Node.js, que te permite ejecutar JavaScript en el lado del servidor. Entonces, actualmente un full stack puede ser gracias a JavaScript, porque vas a ver JavaScript y va a poder ir y saltar entre ambos mundos. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues la estructura con la que va a crear React, y hay aplicaciones por la cual tú no tienes que preocuparte en crear carpetitas, archivos iniciales, ejemplos iniciales que te van a ayudar como referencia. No, ya hay herramientas o paquetes de las cuales vamos a hacer a continuación. También vamos a ver en el diplomado, por ejemplo, el ciclo de vida de toda aplicación web, en este caso es de React, cuando se muestra, cuando se muere, cómo eliminar, también los famosos hooks que más de uno ha escuchado, los React hooks, que te permiten hacer una maravilla, pues lo vamos a ver. Y también vamos a ver la arquitectura limpia o el código limpio, que más de uno le interesa, ¿no? Entonces, si nos saltamos a ese mundo, sin entrar mucho en teoría sobre React, podemos decir, por ejemplo, para la arquitectura en este diplomado, los cuales vamos a tomar, son, por ejemplo, para empezar, Clean Code, ¿no? Que básicamente nos sirve para que nuestro código sea limpio, para que la cantidad de caracteres en una línea tú le limites, cómo llamar las variables, qué sintaxis utilizar, cómo llamar las funciones, cuántas líneas por archivo vas a permitir. Entonces, son reglas de las cuales nos ayudan a tener un código limpio. Porque imagínense, tener un archivo con 2500 líneas. Uno diría, me facilita porque solamente es un archivo. Pero imagínense revisar ese archivo. Es más lindo separar todo, modularizar en términos, y que cada cosa esté en una carpeta separada. Así cuando tengamos que refactorizar, no sé, cambiar de tecnología o subir una versión, hacer un upgrade, sea más fácil y no matemos la aplicación. Y cuando hablamos de limpieza y todo eso, entra Clean Architecture, la arquitectura en la cual nos dice cómo debería armarse una aplicación, independiente si es React, Vue, Angular o de backend. ¿Cómo se debería armar? Entonces, lanzan 4 términos: dominio, casos de uso, adaptadores y externos. Pero acá me dirá más de uno, estos términos no son intuitivos, no se dan a entender. Tal vez algunos sí, pero ¿estos qué? Entonces, ¿qué mejor? Hablando con React. Si hablamos o pasamos esta idea a React, podemos encontrar los modelos y el estado. Por ejemplo, los modelos son aquellas cosas que se encargan de mapear valores, por ejemplo, como la estructura de la base de datos. Porque sí, cuando vamos a empezar a manejar React, podemos unir con otra herramienta agnóstica llamada TypeScript, que nos permite hacer interfaces, nos permite hacer tipos, controlar mejor el código, es decir, tipear el valor. Y con eso podemos crear un modelo de referencia a la base de datos, podemos crear tipos de entrada, todo eso se puede lograr. Entonces, como es frontend y en el dominio, como es el core de la aplicación, va a los modelos, que es básicamente eso, clases, acciones que afectan a la app. Y el estado es para manejar globalmente los datos, que también existen como en Vue, en Angular, el Svelte. En este caso, Redux es una buena herramienta para centralizar la data. Es decir, si yo quiero tener en un solo dato, en un solo lugar, que la autenticación del usuario, o que los menús principales, o las rutas, se puede. Tú puedes aislar toda esa idea
dejar solamente como en una base de datos, aunque no es una base de datos, digámosle así porque siempre conocemos o nos hacemos referencia cómo es directamente, ¿no? Entonces, en una base de datos siempre está la data principal. Entonces, Redux de alguna manera logra eso. Por eso está en este grupo. Y lo que sigue, ya tenemos los modelos, es decir, la referencia, clases, interfaces, todo, y los datos. En la siguiente capa son los componentes, porque ahí está la lógica del negocio. Como les dije en un inicio, si yo me quiero crear un componente menú, mi lógica va a estar embebida en el componente. Es decir, va a recibir un texto, el cual va a ser lo que se ve, va a tener un enlace a donde quiere ir, va a tener un color y un evento, por así decirlo. Entonces, toda la lógica del menú va a estar agrupada en una pequeña porción de código. Después, ¿qué sigue? Ya tenemos datos, ya tenemos modelos, ya tenemos los componentes. Después vienen los adaptadores y los externos, que es básicamente cuando nosotros queremos consumir data de un servicio externo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación como Facebook, yo tengo que consumir datos del usuario. Y esos datos están en el backend, ¿verdad? Porque en el frontend no está. En el backend es donde se guarda el usuario, la sesión, el token, los roles que tiene y toda la información que puede tener ese dato. Y los adaptadores, como les dije, son los encargados de mapear esa respuesta o adaptar la respuesta. Por ejemplo, yo quiero saber si estoy autenticado o no. Básicamente algo así. Entonces, lo que yo tendría que hacer es tener un servicio externo. Ah, ya, el backend me va a exponer ese servicio. Yo le mandaré los datos, sí, unos parámetros como el usuario o la contraseña, algo simple, y el backend me tiene que decir, sí, estás autenticado. Entonces, uno diría, pues fácil, me conecto a mi backend y proceso en el frontend la lógica de recuperar datos, por ejemplo, está autenticado, su usuario, los roles, los menús, toda esa lógica la haré yo en el front. Entonces, eso dice, es una mala práctica. Tú deberías ser capaz de separar tanto el componente como la petición, es decir, el servicio externo. Y el adaptador sería la parte central en la cual ese archivo mapea la información. Porque es cierto, tú estás confiando de que la aplicación del backend esté vivo siempre, 24/7 y no muera, pero por una razón X, falla de energía eléctrica, que alguien subió el código erróneo, puede fallar la aplicación. Entonces, cuando pase eso, tú tienes que ser activo y tener alternativas. Si este servidor no funciona, pues me conectaré a otro. Entonces, como tú ya tienes un archivo central, él se va a encargar de mapear esa información. Así para que la aplicación reciba la información que está acostumbrada a tener, sin que tengas que tocar nada de código. Entonces, es algo a lo que se refiere la arquitectura limpia, y acá podemos tener una gráfica, ¿no? Algo rápida, por ejemplo, los adaptadores, los assets, los componentes, los contextos, los hooks y varias carpetitas. Que ahora vamos a ver cómo crearlas, algunas de ellas, pero siempre van a haber esta separación. Entonces, cuando hablamos de eso, podemos catalogar como adaptadores, los adapters, los interceptores, los componentes como los componentes, los hooks, los page y los servicios, los modelos state como Redux Context y los servicios externos, ¿no? Que son las APIs de afuera. Entonces, básicamente es tratar de hacer eso. No hay una regla, una varita mágica que te diga, ¿sabes qué? Esta es la mejor forma de programar. No. Si no, no habrían patrones de diseño, no habrían tipo de arquitecturas como el hexagonal, porque cada uno ve cómo es la mejor manera de organizar tu código. Porque código hacemos todos. La clave acá es hacerlo limpio, de que sea entendible. Porque es cierto, no solo somos nosotros. Algún momento formamos parte de un equipo. Y ese equipo tiene que seguir unas reglas de buena convivencia. Porque imagínense que tú te esfuerces en colocar nombres correctos a las funciones y a la otra persona no le diga, ah, bueno, le coloco 1, 2, 3, cualquier nombre. De que funciona va a funcionar. Pero tenemos que tener esas reglas marcadas. Y en algún punto tal vez tú dejes la empresa o el equipo
Y otra persona que llegue tiene que entender tu código. No tenemos que llegar a ese dicho en el cual dicen, cuando una aplicación JavaScript crece exponencialmente, llega a un punto en el que se vuelve read-only, solamente de lectura. Por eso a veces muchos agregamos funciones externas y no tocamos el core, porque decimos, está funcionando, no lo quiero matar. ¿Sabe quién lo programó? Funciona, pero no lo quiero matar. Porque a veces el código se complejiza con JavaScript, pero hay formas en las cuales podemos lidiar con ello. Y esta es una de ellas, patrones de diseño, arquitectura, reglas pequeñas que nos pueden ayudar a que nuestro código sea mejor. Entonces, vamos acá. Y luego veremos TypeScript con React. Porque es cierto, cuando empezamos a crear una tecnología nueva o aprender una tecnología nueva, siempre aprendemos con JavaScript, el que tú y yo conocemos. Var, declaraciones, funciones, en sí lo que nos han acostumbrado a hacer. Pero a veces te topas con que empresas internacionales y hasta nacionales te piden que manejes TypeScript. Y TypeScript no es una tecnología, wow, que diga, tengo que aprender todo de cero. Y tengo que olvidarme de JavaScript. No. Básicamente TypeScript te ayuda a que tu código JavaScript sea aún más robusto, escalable, mantenible a largo tiempo. Porque TypeScript te aporta eso, lo que Java te ofrecía, lo que Python, todo lo que es tipar, es decir, que una variable sea lo que tiene que ser. Un número es un number, un string es un string, un objeto es un object. Porque en JavaScript nos deja hacer todo. Yo en un momento puedo crear una variable numérica, edad, que tenga 20 años, un número, por ejemplo. Vamos acá. Si yo quiero crear una variable, le digo var, edad, y le digo 20. En un futuro yo puedo cambiar. Edad va a ser 20. Y JavaScript me dice, ok, está bien. Y peor aún, yo puedo cambiar a objeto. Y JavaScript no se queja. Esto es un error grave. ¿Nos ayuda? Sí, pero es un error grave a futuro, porque ya no tenemos control de lo que en un inicio fue la variable. Por eso a veces es necesario tipar ese lenguaje. Por eso nació TypeScript. Y obviamente React como Vue, como Angular, que ya lo tiene implementado, Svelte, ya tienen la implementación de TypeScript en su herramienta. Entonces, basta un botón. Si React ya lo tiene como por defecto o de alguna manera con un template o con una variable, el TypeScript en su código porque es realmente importante. Entonces, también vamos a ver en este diplomado TypeScript con React y el alcance de React con otras aplicaciones. Tal vez no profundicemos de cada punto, de cada mundo, por ejemplo, en React. React cuando empezó con una aplicación web ganó terreno. Actualmente es una de las tecnologías más demandadas en el campo laboral. Pero después dijeron, no solamente nos quedaremos para la web, vamos a mudarnos o influir o crear alternativas para la realidad virtual. También entró React a la VR, por ejemplo, VR 360, que te permite usar React para realidad virtual, con los headsets y todo ello. Después dijo, vamos al campo de las aplicaciones móviles. Y existe React Native, que está a la par con Flutter, porque es una aplicación que te permite hacer un solo código para diferentes plataformas, iOS y Android, por así decirlo. Después a las aplicaciones de escritorio, y así está de alguna manera influyendo y entrándose en cada terreno en la cual los developers como nosotros tenemos ganas de aprender. Entonces, React está así. Actualmente no sé cuál sea el límite para decir hasta aquí quedas. No, simplemente sigue creciendo. Y para un botón, estas son las aplicaciones que más de uno debe manejar y están hechas con React.js. Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, Airbnb, Uber, Dropbox, GitHub, Netflix, PayPal, Binance, Coinbase, Adidas, Walmart, Shopify y Pinterest y muchos, muchos más. Más de uno debe decir, esta manejo, esta manejo, esta manejo, esta manejo, esta manejo.
Entonces, y tú eres el que califica si realmente la aplicación es súper rápida, eficiente y ligera, ¿no? Entonces, si dices que sí, pues es hecho con React. React logró hacer eso. Entonces, vamos a hacer directamente un código simple para ver cómo funciona React o cómo es la sintaxis. ¿Es diferente a todo? Pues veremos. Para lo cual, como les dije, vamos a tener que usar una terminal. Y el comando, como lo indica en su documentación, es básicamente esto. npx create react app my app. Veremos. npx create react app. Y el nombre de la aplicación, webinar. Vamos con webinar 1, porque vamos con TypeScript algo similar. Y nada más, hacemos un enter. Esto lo que hace es buscar el paquete de create react app, temporalmente utilizar para luego ser borrada y crearme la carpetita webinar 1. Ahora, muchos dirán, es la herramienta por defecto, muchos van a encontrar blogs, artículos, los cuales dicen, si quieres empezar a trabajar con React, esta es la herramienta. Y en realidad es sí, porque si hablamos de una escala de 1 a 100 de personas, muchos han empezado con esto, pero siempre cambia la tecnología. Uno quiere ser más rápido, más proactivo. Y Create React App no es malo. Al contrario, te da las bases para que tú empieces poco a poco a conocer React. Pero uno dirá, cuando ya sabe uno React y quiere ser más rápido, se queda corto, Create React App. Entonces, también vamos a ver en el curso diplomado Bit.js, que es la próxima generación, en la cual carga los módulos de forma rápida. Pero no nos adentremos a eso, no los quiero confundir. Veremos qué hace React, cómo es la sintaxis, cómo se levanta la aplicación, algo sencillo, pequeñito. Y acá tarda uno de ellos porque está bajando estos 3 paquetes iniciales, el React, React DOM, React Script y el template de Create React App. Cuando empieza a bajar los paquetes, va a instalar los paquetes para que funcione. Y acá me da 4 comandos, de los cuales, para que se vea mejor, yo voy a entrar a Webinar 1 y lo voy a abrir con mi editor favorito, Visual Studio Code. Voy a incrementar el tamaño para que se vea mejor. Y acá tenemos algo sencillo. ¿Y dónde está esto que vimos? npm start, npm run build, npm test. Como se dan cuenta, son comandos de los cuales los vamos a encontrar en un archivo llamado package.json. Para el que no sabe qué es package.json, es el archivo principal de toda aplicación creada con Node. Porque aquí dices cómo se llama tu aplicación, qué versión, si es privado, las dependencias que va a utilizar. Porque les dije, ¿no? Que no te permite usar JavaScript, sí. Pero, por ejemplo, ponte a pensar, si quieres tú crear un PDF, como lo hacías con Java u otra tecnología, ¿qué hacías? Importabas otro paquete o que Java te ofrezca. Entonces, Node dice, sí, puedes usar JavaScript. Entonces, también puedes crear la librería para usar o crear PDFs o, en el peor de los casos, buscar un paquete de terceros en npm js.com y buscar ahí a alguien que hizo algo con PDF. Y vas a encontrar un montón de opciones. Por ejemplo, PDF Parse, PDF Merger JS, o si busco JS PDF, también van a encontrar PDF para crear documentos PDF en JavaScript. Simplemente uno hace npm install y este lo copia y listo. Tienen un generador de PDFs con JavaScript. Y así, cualquier idea que se les ocurra, lo van a encontrar en npm. npm es un montón de paquetes de diferentes personas, equipos de los cuales más de uno hemos utilizado. Entonces, acá ven eso. Testing con Jest, 2, React, User Event, y aquí lo más importante, React, React DOM y React Script. Acá nos dice 18.2.0. Si revisamos, React está en esa versión, 18.2.0. Esa es la ventaja.
Este paquete siempre está actualizando para que cuando nosotros queramos aprender, no tengamos problemas con versionados. Por ejemplo, que me coloque la versión 12. Muchas cosas se han cambiado, entonces por eso ya tenemos esta información. Y los comandos que veían acá, npm start, que te permite inicializar la aplicación, es ejecutando npm start. El build, perdón, es para compilar todo el paquete, todo tu código, unirlo, ofuscarlo, para que te retorne una carpetita, el cual tú puedes poner en la nube. Así, tu sitio esté para todo el mundo. Test para ejecutar test. Eject es un comando especial que te permite separar todo esto. De alguna manera vas a disgregar todo esto. Vas a ver qué compilador está manejando, qué carpetas tiene internamente, como Webpack, todo ello te permite separar. Acá slint es para que tú digas cómo quieres que tu código sea. Con punto y coma, con doble comilla, cuántas líneas quieres por línea, cuántos caracteres por línea, perdón, cómo va a ser las funciones, si va a haber un espacio final, todas esas reglas, el Slim te los pongo, ¿no? Aquí tienes los navegadores que soporta y, bueno, cositas de package.json. Entonces empecemos. Dice, para ejecutar es npm start. npm start. Acá empieza a leer mi comando, let's script start, y esto lo que tiene que hacer es abrir un navegador. En este caso lo abre en el puerto 3000 y está tardando porque la primera vez va a cachar todos los elementos. Y es lo que me sale, ¿no? Tenemos una aplicación en React, algo tan sencillo. Tenemos un edit donde nos dice que si quieres cambiar el texto o algo de esta aplicación, te vayas a este archivo y lo modifiques. Entonces vamos a este archivo, source, elapp.js. Y aquí lo puedo cambiar. Le digo, bienvenidos a este webinar. Si yo guardo, vuelvo a la aplicación, tengo ya el texto, ¿no? Esa ayuda del servidor que te permite refrescar y escuchar a cada segundo el cambio a un archivo, una dependencia y todo. Y esto lo va a renderizar. Y lo mejor de todo, el HTML que les decía, lo ha creado. Tenemos el header y aquí tenemos nuestro texto. Bienvenidos a este webinar, sin que tengamos que hacer nada. ¿Por qué? Porque React utiliza algo que le decimos JSX, que también van a encontrar. La extensión JS está bien, es de JavaScript, pero siempre otros dicen usaremos esto, JSX o JSX, el cual no cambia nada, simplemente te ayuda porque algunos editores, al tratarse de esta extensión, te permite importar snippets, generar autocódigo y todo ello. Y aquí vemos un HTML simple que todos conocemos. Un div, una cabecera, una imagen, y tenemos un párrafo, un enlace, el cual si queremos borrarlo, el cambio es instantáneo. Guardamos, tenemos solamente el logo. Y es lo bueno, esto es React. Tan simple. Pero cuando uno empieza a trabajar con React, empieza a saber qué es lo que le falta como developer. Frontend. Esto es código que al fin y al cabo vas a aprenderlo. Pero cuando yo fui directamente manejando con React, empecé a crear interfaces y sentía que podía hacerlo todo. Pero siempre hay limitantes de las cuales en este webinar también vamos a empezar a conocer. Por ejemplo, como les decía, las aplicaciones de React y componentes. Siempre es componentes. Entonces, un equipo o muchos equipos dijeron, para que tú no pierdas tiempo en crear elementos como botones, chips, checks, grillas, todo ello, nosotros te ofrecemos. Una herramienta muy popular es MUI, que básicamente es un lugar donde vas a encontrar todos los componentes que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, vamos a un slider, tenemos esto. Más de uno quisiera crear este componente, saber cómo está hecho, que también vamos a verlo en este diplomado. Vamos a ver, por ejemplo, tablas,
Vamos a ver algo más grande, por ejemplo, diálogos o modales, o los famosos skeletons que nos permiten indicar precargado, snack bar, por ejemplo que también tiene sus variantes, puede ser a la arriba, izquierda, derecha, todo lo que tú quieras, acordeones, también el drawer, el famoso menú, que toda aplicación móvil tiene, esto, que desaparece, automáticamente aparece. Entonces, todo lo que tú quieras, tabs, steppers, todo lo vas a encontrar acá. Pero no es el único, hay muchos, pero este es el más utilizado. Pero cuando yo empecé a utilizar React y saber cómo funciona, yo quería saber y crear mis componentes, porque todo se reduce a eso. Cuando aprendes a usar React, tú quieres crear componentes, o el equipo o la empresa necesita de algún componente que no lo vas a encontrar acá. Tal vez alguna similitud sí, pero tú vas a tener que modificar con estilos, con clases, para que se vea como la empresa quiere o el cliente quiere. Entonces, un reto muy grande y un escalón el cual puedes saltar es crear tus propios componentes. Y esto lo podemos hacer gracias a Storybook. Storybook es una herramienta que te permite también crear tus componentes, publicarlos en NPM, tal cual como MUI, porque si quieres utilizar es NPM install MUI, básicamente. Entonces tú también puedes crearte componentes y publicarlos a la comunidad para que ellos descarguen y empiecen a utilizar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, crearemos un componente. Ya sabemos cómo funciona React. Este es solamente con JavaScript. Vimos que un archivo JSX es donde se centraliza la data. Se puede separar, sí, por eso hace un import, pero como en los de estilos, que básicamente es los estilos que conocemos, estos archivos no son importantes, salvo el index, porque es el archivo main, el archivo en el cual estamos diciendo, esto cárgamelo en la aplicación. Fuera de todo ello, son archivos que la aplicación necesita. Pero no nos compliquemos con el nombre, que la aplicación de React funciona así, quiero cambiar más cosas, quiero que mis componentes, podemos hacerlas. Pero veremos más cosas, pequeños retazos de lo que nos ofrece React. Esto es con una aplicación simple en JavaScript. Si yo quiero usar TypeScript, que es necesario, pues lo mismo, me salgo y voy a crear la carpeta, el proyecto npx create React. Acá voy a hacer un flag, template es igual a TypeScript. En el caso me falta el nombre, acá create React App y acá me falta el nombre, webinar 2. Entonces lo que va a hacer esto es crear, pero con el template TypeScript. Ahora, ¿por qué estoy usando TypeScript y no JS normalito, el JavaScript que conocemos? Muchas cosas de las cuales van a encontrar utiliza TypeScript. Entonces, ¿qué mejor que aprender desde cero con ejemplos sencillos cómo manejar, manipular TypeScript y empezar a hacer cosas divertidas? Entonces, al igual que el otro, esto va a empezar a descargar, basándonos pero con los archivos similares, no va a cambiar mucho. Es más, van a ver el mismo archivo app.js con app.tsx, por así decirlo, cuando creen esta aplicación. Pero lo que quiero mostrarles es ese componente, porque de esto vamos a hacerlo mucho en el diplomado. Crear componentes, el ciclo de vida, cómo manejar variables, Redux, todo eso, pero quiero que sepan eso, que la idea de React, pese a todos los nombres que les dije, simplemente crea interfaces de usuario, se encarga de hacer eso, nada más. No es un framework, por siempre dicen que es una librería, que es un framework, no. Un framework es un todo, desde un gestionador de rutas, de peticiones, cómo hacer fábricas o factorías, cómo inyectar código, todo eso te da el framework. Y te casas con el framework. No necesitas nada más, porque el framework te lo da todo eso. Caso contrario con React. React no es un framework. React es una librería con un solo propósito, crear interfaces de usuario mediante componentes.
Vemos acá. Perfecto. Vamos a webinar 2. Webinar 2. Voy a abrirlo con editor favorito. Y tenemos esto. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Source, solamente que cambia aquí, TSX. ¿Pero por qué? ¿Por qué la T y no la J? Porque es de TypeScript. A diferencia de todo lo que hemos visto en la anterior carpetita, aquí solamente se agrega este archivo, que nos dice que ahora vamos a compilar usando TypeScript. Nada más, podemos seguir usando esto. Voy a cambiar, por ejemplo, acá. Voy a decir, hola desde TypeScript. Hola desde TypeScript. Sigue siendo el mismo código. Acá hago un npm start y debería funcionar. Esto lo que va a hacer es, como apagué mi servidor que apuntaba al puerto 3000, va a volver a usar mi puerto 3000. Por eso carga y acá van a ver el mismo logo girando, pero acá con el mensaje de que, hola desde TypeScript. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo HTML, siguen los mismos elementos, simplemente cambia la forma en la cual nosotros ahora sí vamos a poder controlar código JavaScript. Pero no nos detengamos acá, vamos a hacer algo más. Vamos a instalar npx Storybook. ¿Y esto cómo lo sé? Pues lo está en esta sección. npx Storybook y van a ver la magia que va a hacer. Simplemente va a detectar el template del cual estoy utilizando y va a empezar a descargar y adecuarse a mi proyecto. Vamos a ver que empiece a instalar y en la cual vamos a ver algo similar como esto. Bienvenidos a Storybook. Acá tenemos un botón. Vamos a ver acá. Vamos a ver la versión por la cual puede estar fallando. Aquí es como se colgó. Vamos a ver acá. Node -b. Tengo 18. Y acá Node -b. Para saber la versión de Node. Tengo 16. Vamos a entrar con eso. 2. Voy a setear la versión 16. Simplemente con el Volta que les dije, pineo la versión y le digo, con esa versión vas a trabajar de aquí en adelante. Si es que no la tengo localmente, la va a instalar y vamos a agregar de nuevo npx Storybook. Y con eso van a ver que debería funcionar. La idea acá es usar todas las herramientas que actualmente nos ofrece el mundo de la web. Obviamente para React, ¿no? Porque hay muchas cosas de las cuales podemos usar. npx, que detecto una vez más y que empieza a crear. Detecting, adding storybook. Esperemos unos segundos. Tendría que detectar. Perfecto, ya lo detectó. Y va a estar creando la carpeta de storybook y va a empezar a modificar el proyecto que teníamos. Esperamos que termine. Y lo que va a lograr es, como les dije, esto. Una interfaz similar a esto con varias cosas de diferencia. Aquí es como estuviera deployado para producción. Por eso te muestra acá las opciones de las cuales tú puedes hacer. Tú puedes copiar, pero no te permite editar. Te muestra las variantes que tiene. Horizontal, vertical, la performance, pero no es como en tiempo real. A lo que trato de llegar es que tú tienes que copiar este código, llevar a tu proyecto y verificar que funcione. Entonces, si te gusta el otro, copiar el código, volver a tu código, pegar y ejecutar de nuevo. Entonces, es copiar, pegar, ver que funcione, sino buscar otras alternativas. Diferencia de Storybook. Sigue instalando. Acá es en tiempo real. Y lo mejor es que ya te da el código para que tú puedas utilizarlo. Entonces, que termine. Vamos a deployar a GitHub page.
y van a ver una herramienta similar a esto. Y la idea es que tú tienes el control de tus componentes. Tú puedes copiar si quieres el button, autocomplete y publicar en tu librería de paquetes. Que termine, perfecto. Está corriendo. Solo tarda la primera vez porque tiene que buscar los paquetes principales, sus secundarios, los que necesitan, y así para que descargue todo y termine. Y necesitamos todos los paquetes, sí. Perfecto, está instalando. Hasta que termine, lo que vamos a hacer es esto. Crea dos carpetas, Storybook y las historias, con los botones, las cabeceras, las páginas de las cuales en este ejemplo habla. Button, header y page. Entonces lo que va a hacer, sigue instalando, lo que va a hacer es mostrarte de esta forma esta interfaz para que tú puedas cambiarle el color, el tamaño, el texto, todo lo que un botón necesite. Porque si yo busco acá botón, lo que me ofrece es esto, variantes de un botón, que esté redondeado, que esté lleno de color, o que simplemente sea como un texto, pero en el hover que aparezca esto. Pero de fondo sigue siendo un botón. ¿Y cómo lo hace eso? Pues crea el componente button, igual que nosotros lo vamos a hacer. Acá usa el texto variant que podemos usar nosotros o colocar, por ejemplo, tipo, igual va a funcionar, porque esto depende ya del programador. Vamos a revisar. Yes, perfecto. Y acá voy a ejecutar Storybook. Esto genera otra carpetita, lee la carpeta public y me lanza al servidor 6000. Que cargue. Y acá tenemos esto, ¿no? Hablando de los botones y de las variantes. Acá tenemos el primary, cuando está deshabilitado, y aquí le manda disable. Todo esto nosotros podemos lograr. Sigue cargando. Y acá nos va a mostrar directamente. Y es simple, eso nos dice, tú puedes crear la magia. Y es acá donde se muestra. Esto que les decía. Button, que tengo un botón, no. Quiero que sea primario, no. Quiero que sea sí. Quiero el botón, no. Que es ingresar. El background color que sea, por ejemplo, esto. Que sea pequeño, no. Quiero que sea grande. El evento on click también pueden asignar porque van a ver acá acciones. Detectar. Y lo mejor de todo eso, si yo quiero ver código, me voy acá a Docs. Acá también puedo modificar y veo el show code, que es button. Similar a lo que hace esto. Entonces, cuando alguien te diga, tú tienes una librería de componentes, tu respuesta es sí. Porque solamente depende de ti crear todos los componentes que tú quieras, hasta mejorar estos. Entonces, tenemos esto. Si yo quiero publicar esto, pues fácil, quiero mostrar mi trabajo a toda la comunidad, pues una manera es crear con GitHub. Entonces, lo que puedo hacer es hacer un git init, me voy a mi cuenta de GitHub, me voy a crear una cuenta, acá por ejemplo, webinar, creando o mostrando mis componentes. Va a ser público, creo, algo tan sencillo, un lugar donde pueda almacenar mi código. Me dice si ya tienes un proyecto hecho, o nuevo, perdón, y acá es cuando ya tienes un proyecto hecho, ¿no? Entonces voy a copiar esto, copio, me voy acá, pego, acá voy a hacer git branch, git push, no importa, git status, tengo todo esto, voy a buildear el proyecto, entonces me voy acá, para que todo ese código que está en desarrollo pase para de producción. Entonces, como les dije, en el package.json tenemos esto. Hemos ejecutado Storybook para ver en modo desarrollo y si queremos llevar producción es build Storybook. Entonces, copiamos todo esto y lo que va a hacer es, vamos acá, o npm acá, porque tengo dos manejos de paquetes, no quiero complicarlos con eso. Run build Storybook. Lo que va a hacer es tener todo mi código preparado para producción. Va a pesar poquito,
va a estar todo ofuscado y me va a retornar 3 archivos iniciales. En este caso con chunks lo va a separar, pero sigue siendo de fondo un archivo HTML, un archivo JS y un archivo CSS. Entonces, que termine de buildear todo eso, combinar mi código. Vamos a ver. Que termine. Vamos a revisar acá, git branch y pushear directamente. Sigue compilando y esto lo que quiero lograr es que este repositorio webinar que acabamos de crear tenga nuestro código. Perfecto, ya lo creo. Y vamos a cambiar este, ¿no? Si dan cuenta acá, tengo mi carpeta, Storybook Static, la que se ha generado ahora con mi comando. Y es todo esto, que básicamente para que no pese mucho en un archivo, lo han separado. Lo llaman chunks. Entonces, para hacerlo acá más fácil, vamos a nombrarlo a docs. Y ya tenemos todo listo. Git status, git add punto, git push origin master. Comandos git para que se suba todo acá. Si hago un F5 o presiono otra vez webinar, tengo todo mi código listo. Si yo quiero mostrar al mundo, me voy a settings, me voy a páginas y voy a deployar. ¿De quién? De mi branch master, porque es el único que tengo, y una carpeta llamada docs. Save, y con esto va a empezar a buscar mi repositorio, buscar la carpetita docs, el cual yo tengo acá. Vamos a duplicar el sitio, todo esto docs, vamos acá, src, public, master, quiero ver acá, git status, no lo pushé, git push origin, git status, está bien master, vamos a pushear, acá va a fallar, bueno, no importa, va a estar buscando, git commit, other commit, solamente se grabó con el primero, initial commit, o lo que ustedes quieran. Ahora sí, git push origin master. Con esto voy a tener todo mi código listo. Listo, hago un F5. Tengo docs, todo lo que he creado en mi proyecto. Me voy a esto. Vamos a hacer un F5. Roots, docs, está bloqueado. Vamos a ver que termine. Tal vez no lo encuentro la carpetita en su momento, pero se soluciona fácilmente eso. Vamos a crear el otro branch. Git branch, git switch, NOC, dep, git push origin dep. Con esto tengo otro branch. Acá, si hago un F5, ya tengo mi branch master y mi branch dep. Entonces, como tengo lo mismo, pues me voy también a settings. Y si es que tardaste, le digo, o aquí ya me lo creó. Vamos acá. Tardo en crear, pero ya tengo mi button para que todo el mundo me vea. Y diga, tu componente me parece bien. Y la forma de utilizar es, uno, podemos esto como referencia o usar directamente npm, que es donde les quería llegar, ¿no? npm, vamos acá. Ustedes también pueden publicar sus paquetes. Se crean una cuenta y acá en package, con el anterior versión de diplomado, se crean componentes. Demo 1, React to Zip, componente uzip, el cual tiene toda la información como demo que hemos hecho con Create Jacket App y la forma de instalar. Entonces con esto haces npm install, se instala en tu proyecto y puedes usar el componente. Entonces, para no hacer complicar con los comandos de npm o GitHub Page, algo tan sencillo, ustedes pueden lograr en este diplomado. Hay muchas cosas que hay, como en este caso. Hemos hecho Storybook, Deploy en GitHub Page, publicación en npm. Y porque un full stack no simplemente es frontend. Se dieron cuenta de que casi una hora se fue todo en frontend.
ver cómo funciona React, qué hace React, a dónde va React, cómo publicar con Storybook, hacer cosas nuevas que están aprendiendo para React. Pero un full stack es aprender eso y también saber otras cosas, como desarrollo de backend, que en este módulo van a hacer con Python, Node, pero en este diplomado, metodologías de trabajo, cómo gestionar proyectos, cómo analizar alcanzables, por ejemplo, Scrum. También alternativa a React van a aprender Vue en su versión 2 y versión 3. Y para las personas que tal vez era complejo el código que estamos haciendo, JavaScript y TypeScript, va a haber un módulo solamente para introducir y repasar todo eso desde cero. Así, cuando caen en algún módulo donde ya utilicen JavaScript, entonces no se encuentren perdidos y ya se, ya es una variable, es un objeto, es un tipo de valor, es un valor primitivo, entonces no estén perdidos, porque es cierto, muchos tal vez no sepamos todo, tal vez no queremos aprender desde cero y no es malo, ¿no? Directamente recordar con esto nos va a ayudar a todos. Algunos si saben directamente pueden preguntar más, hacer más consultas porque ya saben, quieren saber más. Entonces, es lo que les espera el diplomado. Como en este ejemplo sencillo, van a hacer otras cosas maravillosas con cada docente. Entonces, van a gestionar con Python, con Django, con Node van a hacer cosas maravillosas, con Scrum van a hacer dinámicas, entonces, en la cual van a interactuar entre personas, o virtualmente en este caso, ¿no? Entonces, depende de la metodología de cada docente. En mi caso, como yo estoy en cargo de React, les voy a enseñar todo lo que hasta el momento está saliendo para React. Desde arquitecturas, patrones de diseño, lo nuevo como componentes, olvidarse de lo que siempre, descargar lo que alguien ha hecho. Entonces, indagar más, abarcar un poco más de lo que nos ofrece React, porque al desarrollar esas cositas vamos a aprender más de lo que trata de mostrarnos la filosofía de React. Ahora llegó la sección de preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Le comento, Inge, que sí hay consultas en el chat. Hay una que especifica en Python qué framework se utilizará. De Python, de Django, hasta donde sé, el docente eh, indicó eso directamente de Django, entonces en la última versión. Perfecto. Otro, ¿habrá ejemplo de creaciones de hooks? Claro, vamos a aprender tanto Redux como Use Context, la alternativa, por qué usar Redux, por qué usar Use Context, cuándo usar eso, los estados, el ciclo de vida, todo eso con hooks. Perfecto. Después, conozco las bases de frontend, pero tengo cero conocimiento de backend. ¿Soy aplicable al diplomado o todavía debo adquirir más conocimientos? Cuando me hicieron esa pregunta, porque todos empezamos desde abajo, nadie empieza así, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a conocer poco a poco de lo que se necesita para el backend, frontend, tú mismo vas a empezar a crear tu ramificación. Cuando has hecho frontend, es más que seguro que tú quieras, no sé, autenticarte, crear roles, permisos, mantener sesiones, todo eso. Y de alguna manera tú vas a empezar a investigar. Ya, sesiones, tokens, ya, modelo de base de datos, ORMs. Entonces, eso es la ruta en la cual todos hemos pasado. Entonces, cuando alguien te diga si es que puedo aplicar, claro que puedes aplicar, porque nadie en este mundo sabe directamente. Porque un full stack actualmente es saber de todo, pero imagínate, tendrías tu cerebro colapsado de tanto conocimiento, por eso siempre separan áreas, ¿no? Entonces, tú mismo vas a empezar a abrirte campo a esto me gusta, también esto, entonces poco a poco vas a conocer de ambos mundos. Eso depende de cada docente. Por ejemplo, me pregunta, ¿se desarrolló algún proyecto final con todos los módulos del diplomado? La respuesta puede ser sí o no. Podemos decir que todos vamos a hacer, no sé, un proyecto X, en la cual vamos a tener que aplicar Scrum, vamos a separar equipos o grupos de 4, de 5, de 10, vamos a gestionar modelos, pero depende mucho de eso, porque algunos a veces lo dejan o no asisten. Entonces, para evitar este tipo de problemas,
A veces el docente prefiere generar su propio proyecto final, digámosle así, en la cual va a aplicar todo lo que se dio en su módulo. Perfecto, Lick. Bueno, acá esta parte creo que pueda responderla porque es ya una parte académica, sí es necesario tener título universitario, pero sí tiene base. Sí puedes aplicar a lo que es el diplomado, se te otorgaría un certificado de culminación de estudios, el cual puedes actualizar la diplomado cuando presentes tu título universitario, pero sí puedes tomarlo y sí ya tienes la base correspondiente. Y no sé si mis colegas me ayudan enviando también el link para lo que es el diplomado y toda la información respecto a precios y horarios. Y también, ¿a qué preguntan? Esa es una pregunta técnica para usted, Sí, de Magíster. sí. ¿Qué ¿Cómo nos opinas de ayuda? Nest? Sí, como backend. Realmente yo te Ajá. diría es una de las herramientas o frameworks que deberías conocer, Nest.js, porque te ofrece TypeScript, tipado, interceptores, puedes manejar un ORM como TypeORM para conectar modelos con tu base de datos. Realmente es una belleza. Yo te recomiendo, es una de las tecnologías que más me gusta, Nest.js. Otra pregunta, pero no, JS, ¿puedo crear mi sitio web? Claro que puedes crear, porque Node, como te dije, solo te permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Tú puedes crearte un servidor manualmente, tú puedes lanzar a qué carpetita pública va a escuchar tu servidor para que se renderice tu código HTML. Entonces, la respuesta sí se puede. La misma pregunta, creo que es necesario el título universitario. Ya lo respondieron acá. Correcto, sí. Tanto el backend como el frontend te va a enseñar directamente cómo deberías separar tus servicios, cómo tienes que utilizar cada sección. Porque si usamos todo esto, vamos a una gigantesca aplicación. Pero como te digo, volvemos a caer en lo mismo. Vamos a depender del siguiente módulo y del siguiente para completar un proyecto final. Por eso a veces cuando crean módulos independientes de backend, van a crear una arquitectura en backend, cómo se gestionan los servicios y esa misma, o bueno, esa misma aplicación tú la puedes usar con otra app que podemos nos crear. Pero todo está a opinión de ustedes. Si ustedes quieren, no sé, vamos a usar el anterior módulo, hicieron tal, entonces vamos a usar eso como base, vamos a funcionar con el frontend, pero depende de la opinión de cada uno de ustedes. Esto es virtual, ¿verdad? Sí, La correcto. pregunta. El diplomado es totalmente virtual, así que cualquier persona que sea del interior del país, Santa Cruz, Sucre, comunitarios diplomados, sí pueden ser partícipes. El envío del diploma académico sí es de manera física, ya sea en instalaciones o el envío. Esto, el diplomado tiene resolución ministerial, con carga Sí, horaria. sí, tiene carga horaria, tiene también la institución, la Universidad Simón y Patiño cuenta con resolución ministerial y resolución suprema. Respecto a los precios, tenemos planes, por favor, en el link de información te van a brindar todo lo que son los planes, descuentos por ser parte de webinar y demás. En esta pregunta, ¿qué frameworks utilizan con Node.js? Como te digo, depende del docente. Pueden elegir Express, es lo más sencillo, pueden ser Nest.js, pueden usar Adonis, todo lo que el docente quiera. O tal vez van a ver todo, pero en poquito, ¿no? Para que vean las diferencias de cada uno y las potencialidades que también que ofrece, ¿no? Perfecto. Acá, ¿cómo nos ayuda en la parte de seguridad en de las páginas web al momento de ingresar un usuario y su contraseña? O llenado de formularios, bueno, básicamente datos sensibles. Actualmente, cuando tratamos de hacer o manejar tipos de datos, siempre vas a escuchar el término de encriptación, SHA-256, para ofuscar el código para que no sea visible. Porque es cierto, tú vas a poder rellenar tu código y tu password. ¿Por qué lo digo? Porque si tú vas acá y, por ejemplo, un sitio, Twitter, ¿no? Vamos acá, todo tiene un porqué. No se puede, o mejor abriremos una página, esto, Twitter. Entonces, cuando les digo, cuando quieren loguearse, siempre les va a pedir esto, ¿no? O directamente con usuario, password y usuario y password. Pero siempre saber eso por el flujo de datos, acá.
Por el network siempre va a salir esos datos. Entonces tú depende, acá, cuando tú quieras unirte o autenticarte, por ejemplo, esto, teléfono, como es acá, registrarme, estos datos siempre les va a pedir. Entonces, hay eh, algoritmos de encriptación, las cuales tú puedes esconder tipos de datos sensibles, pero siempre vas a caer en el punto en el que siempre quieres mostrar datos del usuario. Por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, no sé, su apellido paterno. Entonces, son datos en los cuales siempre va a estar presente en el navegador. No datos sensibles, por ejemplo, no sé, la tarjeta de crédito, no sé, cosas así en las cuales tú puedes esconder, mandar ese valor, por ejemplo, a alguna cadena ofuscada, mandar al backing que te lo descifre y que te lo retorne por una API. También se puede hacer eso. Pero siempre vas a tener esos datos. Pero ahí es la pregunta, ¿qué datos vas a mostrar al usuario? Porque si tú me dices qué datos sensibles puedo esconder o manejar, por ejemplo, el número de tarjeta y el número de CI. Identificaciones, valores bastante sensibles. Si tú quieres almacenar en el frontend, perfecto, pero ten en cuenta que tú estás autorizando esa publicación de datos. Si tú no quieres mostrar así en texto plano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tú puedes esconder ese valor. Tú puedes engañar al usuario y decir, CI es igual a XW253456778 9. Un código, un texto ilegible. Pero para que tú sepas qué valor realmente es, tú puedes mandar ese valor al backend y que te retorne el backend esa información. Depende mucho este punto. Por ejemplo, en autenticaciones, lleno de formularios, en cookies, por ejemplo, en cookies se guarda datos sensibles, el usuario, el rol, para que en la siguiente vez ya no te pida datos. Por eso entras automáticamente a un sistema. Aquí está el enlace. Podemos ver, depende de ustedes, porque en el temario les voy a dar propuestas. Por ejemplo, en mi caso, puedo decir, podemos usar esto, vamos a conocer esto, Storybooks, los que quieran. Si me gusta, entonces esto entra. Si quieren PayPal, podemos hacer directamente una pasarela de pagos usando PayPal para ver cómo funciona y así no tenga la duda, ¿no? Porque es cierto, cuando algo queremos saber, lo necesitamos saber. Y si quieren todos verlo, pues lo vamos a ver. Ah, ya. Como mencioné, varias de las tecnologías se aprenden de manera empírica. ¿Cuál sería el plus para tomar el diplomado respecto a buenas arquitecturas de proyectos? El plus sería, uno, tantas veces que hemos visto proyectos, en mi caso, mi persona y con mis compañeros, colegas, hemos visto un montón de proyectos, pasaderos de pagos, arquitecturas, cómo deployar en producción, con iteración continua. Entonces, siempre eso, de alguna manera, te transmite la experiencia. Entonces, es cierto, tú estás aprendiendo de forma empírica, es decir, algo ves que te gusta, pues lo investigas. Pero a veces el nivel de aplicabilidad en el cual tú sabes puede ser diferente al de docente. Te puede decir, por esto no tienes que hacer. Y justo tal vez tú haces eso. Entonces te va a decir, el error por el cual no se debe hacer esto es esto y esto. Entonces, porque el código ya lo sabes. Entonces, uno empieza a conocer qué y qué no se debe hacer. Porque en esta clase, en este room, todos sabemos JavaScript, cómo hacer un alert de hola mundo. Pero uno dirá, ¿por qué no usar el alert? ¿O por qué usar un prompt? Entonces, siempre salen esas dudas. Entonces, y como tú ya sabes, el plus, por otro lado, sería que le preguntes al docente. Mire, mi docente o ingeniero o magíster, tengo esta duda. Yo utilizo es de esta forma. ¿Está bien? ¿Es correcta? Te va a decir, sí. He visto en 3 proyectos que utilizan, pero diferentes formas. 1, encriptan la data. 2, visualizan, usan, no sé, una sesión. 3, manda por tiempo. Entonces te va a dar pautas, te va a dar para que alimentes mucho mejor esa cosa que tú sabes, ¿no? Entonces, como te digo, el código que tú sabes y yo sé va a ser el mismo. Es la misma línea de código. Pero la aplicabilidad, la experiencia es la que te puede transmitir el docente. Ya lo respondimos esto. Como dice, sí, MUI es uno directamente y también Prime, pero lo he visto como en View, Prime View. También puede ser directamente como el Tailwind, por puro estilos, puro clases. Eso es por los status, por los headers. Entonces, como sabes, los headers
Por ejemplo, están los 200, los 300, los 400, 500, las cuales implican de acuerdo al error. 200, los 201 están creados, o ya la respuesta es satisfactoria, o se actualizó el dato. Pero cuando es 301, el servidor cambió de lugar. Tu dominio era A, ahora es el dominio A.B, por así decirlo. Los 500. Pero eso depende más del lado del backend. Entonces, sería que le digas al docente directamente cómo redirecciono eso, cómo manejo directamente desde mi servidor el redireccionamiento. Porque es cierto, porque hay algunos sitios que conocemos con una URL A, ahora es otra URL, pero se mantiene, porque automáticamente te redirige a tu nuevo sitio. Así para que no pierdas, bueno, en el SEO, directamente, valores, cookies que se han guardado, todo eso, ¿no? Acá también más información del diplomado, si quieren más información. También el costo. Full Stack Developer, una vez concluido el diplomado, sí, pero para que tu perfil crezca como Full Stack, tendrías que crear o trabajar en ese tipo de empresa en la cual diga, ah, ya, ¿alguien sabe directamente React? Sí, porque en este mundo y en el campo laboral, a veces nos decimos, ya, solamente yo me quiero ir al lado front, pero te topas en un momento con que tienes que tocar algo del back. Entonces, qué mejor que ese diplomado para que cuando llegue ese momento estés preparado y veas y no tengas miedo. Porque es cierto, cuando no conocemos algo, nos llenamos de miedo y no queremos tocar, y más nos alejamos de eso. Pero si ven eso, este diplomado les va a ayudar para que no tengan miedo, que es bastante simple, y a veces tal vez digan, me gustaba hacer frontend, pero backend no está del malo, entonces tal vez me voy más al lado del backend. Entonces, siempre hay esos cambios. Algunos dicen, me gusta el backend, pero el frontend no está nada mal. Es más, me gusta más cómo se maneja, entonces me voy para el lado del backend, o del frontend, perdón. Entonces, ya vas conociendo de ambos mundos. Y es lo que hace un full stack, conocer herramientas. Mientras más herramientas conoces, te llamas full stack. Más información, está bien del este. Eso depende de ustedes. Como les digo, cada docente va a presentar su temario y en la cual se pueden decir ingeniero, magíster o docente, licenciado. ¿Podemos ver esto? Pues claro, porque está en su deber directamente de pedir eso, ¿no? Y si el docente está de acuerdo, perfecto. Tal vez no vengan a profundidad, pero sí un ejemplo simple, pero que funcione, ¿no? Eso depende como es del docente y del módulo en el cual, por ejemplo, backend va a estar como, hay dos, con Python y Node.js. Puede manejar ORMs, mapeados de bases de datos como SQLite, que algunos tal vez conoce, TypeORM, que está con TypeScript, que se casa muy bien con Nest. Depende mucho de esos, ¿no? Cómo va a ser el flujo en esa sección en esa comunicación entre bases de datos y la aplicación misma. Eso también depende. Yo en mis módulos siempre planteo eso. ¿Cómo quieren la evaluación? ¿Quieren por cada clase? ¿Quieren un trabajo final? ¿Quieren, no sé, por participación? No sé, por asistencia, por así decirlo. Entonces, depende de eso. Y la nota mínima, si mal no recuerdo, es 61. No sé si estoy mal o si me corriges. Correcto, correcto, estimado magíster, así es. La nota mínima de aprobación para cada módulo es de 61 puntos. Perfecto. A esto también pasan también casos. Se habla con el docente como un 2T para que se vuelva a este, ¿no? Dar un examen para que se acumule y pueda aprobar, ¿no? Esto ya depende de la gestión administrativa. Correcto, así es. No sé si hay tal Y vez más preguntas técnicas para el sí, ingeniero, tal vez. creo que sí, facturación. eh, Ahí está. eh, muchas gracias. El 10 de noviembre, sí. Va a haber grabación de video correcto. Sí, ¿no? ¿Verdad? Va a haber una Sí, grabación. sí, vamos a grabarlo, Sí. estimado. También mi colega nuevamente está enviando lo que es el link de información al diplomado para aquellas personas que les encantó este webinar, han aprendido mucho del magíster Adrián, van a poder ser partícipe y poder aprender más, ¿no? Porque esa es una pequeña parte de lo que se va a ver. Y en el Sí. diplomado se va a poder ver mucho más allá, va a haber más consultas, va a haber más interacción, van a poder sacarle provecho al magíster de lo que es conocimientos para que ustedes puedan formarse como grandes profesionales y sacar su especialidad, ¿no? Muchísimas gracias a mi colega por enviar lo que es el link. Así es, enviamos nuevamente el link para las personas interesadas en el diplomado. Creo que con esto cerramos, ¿no, Inge? No sé si tiene algunas palabras más de cierre, algún comentario No, adicional, estimado magíster. bueno, gracias. Simplemente las personas que están viendo acá,
se merece un aplauso porque se ve el interés y estoy más que seguro que algunos de ustedes o todos se han llevado algo, ¿no? De lo que no sabían, ahora ya saben directamente. Y si quieren saber más cositas como esto, detallitos pequeños, secretos aquí que siempre salen en el lapso de tiempo cuando uno dice, ah, esto es bueno, ah, esto es bueno, este diplomado es el correcto para ustedes. Simplemente si quieren aprender más, conocer más cosas, fortalecer lo que ya saben, este diplomado es la respuesta. Simplemente eso. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por sus palabras, Magíster. Sí, va a haber certificado de participación. En instantes vamos a enviar el link. Ojo que por WhatsApp no se va a enviar el link del certificado, únicamente por el chat de Zoom, ¿sí? Muchas gracias por su comprensión. Y recuerden que el formulario de registro para inscripción está habilitado solo hasta la medianoche del día de hoy, ya que es solo para participantes de webinar. Por esa razón, por ningún motivo se lo va a enviar por WhatsApp, únicamente lo vamos a enviar por el chat de Zoom, ¿no? Y preguntan, ¿no? Si es técnico en programación, sí, sí, puedes aplicar al diplomado. En lo que es técnico superior, sí puedes aplicar, no hay ningún problema. Y muchísimas gracias por la apreciación, Julio César. Has dado igual, vi muchas felicitaciones al magíster. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos, estimado magíster. Ha sido una clase muy dinámica, muy participativa. Gracias por brindarnos su tiempo para compartir conocimientos. Y gracias, con esto nos despedimos. Y sí, claro que sí, estimado Julio César, será un gusto para nosotros que seas parte del diplomado. Vamos a enviar nuevamente lo que es el link de inscripción al diplomado y también el formulario de registro para el webinar de hoy. Acá está, súper, ya lo han enviado, acá se lo vamos a enviar nuevamente varias veces. Este formulario de registro del curso gratuito, lo han enviado en el último mensaje, tomen nota, cierra hoy a medianoche. Gracias por su participación, estimado magíster, a todas las personas que se han sacado el tiempo para aprender y para compartir conocimiento. Y esperamos, ¿no? Contar con la mayoría de ustedes en el diplomado. En nuestra anterior versión hemos tenido 65 participantes, ¿no? Que es el límite, porque no nos permite más. Y bueno, para nosotros un gusto contar con su participación, también que sean partícipes y tomen en cuenta, ¿no? Esta especialización, que de seguro les va a ayudar mucho en su vida laboral. Muchas gracias, magíster, muchas gracias a la Universidad Simón y Patiño por brindarnos este tipo de espacios de compartir conocimiento. Un gusto enorme y con esto cerramos. Gracias totales.